Buenas tardes, muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su invitación. Mi nombre es David Posada Bernal, residente de tercer año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. El día de hoy realizaremos el trabajo de grado titulado Frecuencia y factores relacionados con aislamiento microbiológico en pacientes con artritis séptica en una institución de Cali, Colombia, de enero 1 de 2015 a junio 30 de 2023. Los autores fueron la doctora Mónica Alexandra Gil, el doctor José Fernando Gómez y el doctor Juan Pablo. Como primera medida, entender que la artritis séptica es una infección del espacio articular. Esta es debido al paso de bacterias al líquido sinovial que generan inflamación y deterioro del cartílago articular, lo que conlleva la presencia de complicaciones y secuelas. Con una incidencia estimada de 4 a 37 casos por 100.000 niños, donde va a variar dependiendo de la edad del paciente y el grado de desarrollo del país. Con una incidencia máxima que va entre los 2 hasta los 3 años, afectando a aquellas articulaciones que soportan peso, siendo la cadera en el lactante y la rodilla en el niño las más frecuentemente afectadas, hasta un 75%. La mortalidad estimada por OMS es del 10% en países de vías de desarrollo. Y para el diagnóstico tenemos una combinación de factores donde tenemos los hallazgos a la historia clínica, al examen físico y a nivel paraclínico. En este último es el cultivo articular el gold estándar del diagnóstico, con rendimientos que van entre el 40 al 80% según las series realizadas, y siendo Staphylococcus aureus meticino resistente el más frecuentemente en todos los grupos etarios, entre un 70 a un 90%. Es por esto que el determinar un aislamiento microbiológico nos va a permitir guiar la terapia farmacológica, favoreciendo el uso adecuado de antibióticos y disminuyendo la presencia o la selección de cepas resistentes. Y en este apartado, Staphylococcus aureus meticillin resistente ha tomado gran importancia no solo a nivel mundial, sino latinoamericano a nivel local, debido a que se ha relacionado con altas tasas, con mayores tasas de estancia hospitalaria, mayor número de intervenciones, mayores complicaciones, mayor riesgo de secuela y de mortalidad. Donde los estudios han reportado evidencia del líquido articular de este microorganismo entre un 8 al 50% y a nivel de hemocultivos hasta un 33%. Donde al desconocer estos datos a nivel epidemiológico, sumado a una relación existente entre el área geográfica y la resistencia, vemos cómo el desconocer este agente puede facilitar la falla en el tratamiento y dificultar el ajuste, la implementación o la intensividad de la terapia farmacológica que pueda requerir más adelante. Por ende, hicimos la pregunta de cuál es la frecuencia y factores relacionados con aislamiento microbiológico en pacientes con artritis séptica en una institución de Cali, Colombia, teniendo presente que conocer estas manifestaciones clínicas y a su vez las alteraciones a nivel paraclínico nos facilitan a una detección etiológica oportuna y a su vez nos posibilitan la realización de un tratamiento eficaz que lleve a disminución tanto en la morbilidad como en la mortalidad y la presencia de secuelas. Sumado a esto, el poder identificar factores asociados a esto nos conlleva a aumentar estos esfuerzos para realizar una toma de cultivos más oportuna, sobre todo en un entorno con alta probabilidad de estafilococo aureus no resistente, que nos lleve nuevamente a una detección etiológica temprana. Estableció como objetivo general del estudio determinar la frecuencia y factores relacionados con aislamiento microbiológico en pacientes con artritis séptica a una institución de Cali, Colombia, desde enero 1 de 2015 a junio 30 de 2023. Como objetivos específicos tenemos determinar la frecuencia de aislamiento en pacientes con artritis séptica, conocer el perfil microbiológico de estos aislamientos e identificar los factores relacionados como estancia hospitalaria, complicaciones agudas, necesidad de reintervenciones, bacteriemia persistente, ingreso a cuidado intensivo, mortalidad y otros. Para la metodología de este estudio se realizó un estudio observacional de corte transversal con análisis tipo caso y control. La población fueron los pacientes con diagnóstico de artritis séptica que fueron atendidos en la Fundación Clínica Infantil Club Nobel de Cali, Colombia, entre enero 1 de 2015 a junio 30 de 2020. Para la muestra se tomó el universo de pacientes que cumplieran los criterios de inclusión y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética tanto de la institución como de la universidad. Los criterios de inclusión tenidos en cuenta fueron los pacientes con diagnóstico de artritis séptica y este fue basado en una combinación de signos clínicos, hallazgos radiológicos y resultados microbiológicos tanto del cultivo de líquido sinovial como de los hemocultivos en pacientes entre un mes y 17 años. Los criterios de exclusión fueron pacientes con osteomielitis subaguda o crónica que tuvieran antecedente de trauma penetrante profundo o presencia de cuerpo extraño o dispositivo tanto en la articulación como adyacente a esta. La infección ocurría 12 meses posteriores a un procedimiento quirúrgico a nivel del hueso o de la articulación afectada.
presencia de síndrome de anomalía ósea primaria o diagnóstico de inmunodeficiencia primaria o secundaria, excepto aquellos pacientes con anemia funcional secundaria de anemia células falciformes. Para esto se recolectó la información en una base de datos que fue construida en Microsoft Office 365 de Excel en su versión 2208. Las variables cualitativas fueron resumidas en frecuencias absolutas y relativas y las cuantitativas de distribución normal en promedio de desviación estándar y las no normales en medianas y rangos intercuartílicos. Con esto se obtuvieron ORs crudos para la búsqueda de factores relacionados y esto posteriormente se realizó un análisis multivariado y para este análisis se realizó en el programa IBM SPS en su versión 29. Se obtuvieron inicialmente 550 pacientes entre un mes a 17 años con diagnósticos CIE-10 de artritis, como pueden ver en la imagen, entre enero de 2015 a julio de 2023. De estos pacientes, 386 tenían otras causas de artritis no infecciosa o fueron valorados por consulta externa, mas no se hizo un seguimiento intrahospitalario, por ende fueron excluidos, obteniéndose entonces 164 pacientes que fueron ingresados por urgencias o por la unidad de cuidado intensivo o pediátrico con sospecha de artritis séptica. De estos pacientes, 78 se excluyeron porque tenían un diagnóstico descartado después de los estudios o porque fueron remitidos a otras instituciones de urgencias porque tenían un trauma penetrante, osteomielitis subaguda o antecedente de cirugía, lográndose un total de 86 pacientes que ingresaron al estudio. Como características del estudio de los pacientes obtenidos, vemos cómo se obtuvo una mediana de 7.9 años, donde la mayoría fueron hombres de procedencia urbana, con manifestaciones clínicas como fiebre, dolor articular y signos inflamatorios locales, siendo el dolor articular el hallazgo clínico más importante encontrado en el reactor. También se encontró una evolución media de enfermedad de 4.5 días y una duración de fiebre con una mediana de 3. La limitación funcional se encontró en el 83.7% de los pacientes, un trauma previo no penetrante en el 41.2% y el compromiso monoarticular se encontró en un 91.9%, donde vemos nuevamente que la rodilla y la cadera son las articulaciones más frecuentemente. Como comorbilidades encontramos un 15.1% de ellas, donde la respiratoria y la obesidad fueron las más frecuentes. La osteomielitis fue presente en el 45.3% de los pacientes. El antibiótico previo al ingreso no se utilizó en el 79% de los casos. Se realizó un total de 207 procedimientos quirúrgicos con una mediana de 2 procedimientos por paciente, donde la artrotomía fue el más frecuentemente realizado en un 79% de ellos, con una mediana de tiempo entre el ingreso a su realización de 32 horas. Todos los pacientes fueron hospitalizados con una mediana de días de estancia de 16 días y el 29.1% requirieron ingreso a unidad de cuidado intensivo con una mediana de estancia hospitalaria en este servicio de 9 días. El antimicrobiano inicial más usado fue la clindamicina y el uso de dos antibióticos con un igual porcentaje. Y en la combinación de estos dos antibióticos vemos como clindamicina y las cefalosporinas de primera generación ocupaban la mayoría de los casos con un 32%. Si a esta combinación se le adicionaba la vancomicina, era la mezcla de antimicrobianos más utilizado cuando requerían 3 antibióticos con un 80%. La modificación del esquema antimicrobiano se realizó en el 71% y fue el resultado del cultivo el más importante en realizar el que generara esta modificación. Las complicaciones agudas se presentaron en el 50% de los pacientes, donde la bacteremia fue la principal de ellas con un 30.2% y se destaca que en el presente estudio no se encontró casos de mortalidad. La depuración microbiológica no se pudo obtener en el 70.9% de los pacientes debido a que no se realizó la toma de un líquido sinovial de control. La bacteremia persistente, entendiéndose aquella como la presencia de cultivos positivos más allá de 72 horas después de iniciar el tratamiento antimicrobiano, se encontró en el 23.3% de los pacientes. A nivel paraclínico, vemos cómo la mediana de los reactantes de fase aguda, como leucocitos, PCR y velocidad de eritrofermentación, fueron elevadas. Y se obtuvo cultivo de líquido sinovial en el 88.4%. Más sin embargo, no se logró el estudio de líquido sinovial en el 73.3%.
Los resultados a este nivel de líquido articular vemos cómo fue positivo en un 47,8%. Y aquí, Staphylococcus aureus meticillinus resistente fue en la mayoría en el 65,9% y el 31,4% cuando se comparaban con los otros aislamientos. Y el gran grupo de Staphylococcus aureus representó el 92,7%. Los hemocultivos fueron realizados en el 90,7% y vemos cómo la distribución fue similar al observado en los cultivos anteriores. A nivel imagenológico, se realizó radiografía en el 92% de los pacientes, seguido de la resonancia como el segundo estudio imagenológico más frecuente, con afectaciones o alteraciones en el 46% y 70% respectivamente. Con estos datos se realizó un análisis bivariado para identificar factores relacionados con el aislamiento microbiológico en cultivo articular, el cual fue realizado en 76 pacientes que fueron los que se obtuvieron en este cultivo. Podemos observar cómo una intervención quirúrgica o el tener antimicrobianos menos de 10 días o una estancia hospitalaria menor a 14 días se relacionó con una menor probabilidad de aislamiento microbiológico. Caso contrario, cuando se realizaba modificación del esquema antimicrobiano o presentaba complicaciones, bacteremia persistente o una velocidad de eritrosedimentación menor de 40 mililitros por hora, se observaba una mayor probabilidad de lograr un cultivo positivo. A estos valores se les realizó una regresión logística y se encontró con significancia estadística que una estancia hospitalaria menor de 14 días se relacionaba con un 91% menos de probabilidad de poder lograr este cultivo positivo. Caso contrario, cuando teníamos velocidades de retrosedimentación menores de 40 mililitros por hora, aumentaba la probabilidad 6,9 veces. Con estos datos se realizó una comparación con 14 series, como podemos ver, de diferentes áreas geográficas, como se aprecia en el recuadro de su derecha, viendo en ellos una serie de similitudes. Entre ellas encontramos la presencia de género masculino, la presencia urbana, la sintomatología menor de 5 días y la presencia de fiebre, limitación funcional y dolor articular como las características más frecuentes en las diferentes series evaluadas. De igual forma, el compromiso monoarticular, siendo la rodilla y la cadera la más frecuentemente afectadas en poblaciones sanas, fue una constante en la mayoría de las series, con elevación de reactantes de fase aguda y radiografías alteradas en casi la mitad de ellos. Los reportes de cultivos positivos y hemocultivos, como se puede observar, estuvieron entre el intervalo reportado en las diferentes series que se contrastó. Y nuevamente, Staphylococcus aureus fue el microorganismo más frecuentemente aislado, tanto en el estudio actual como en las series contrastadas. Y la artrotomía, el procedimiento más frecuentemente realizado. También se evaluaron algunas diferencias con las series, encontrando que el antecedente de trauma no penetrante fue encontrado en un 41,9% de nuestra serie y esto fue mayor a lo reportado en dos series colombianas y en una asiática donde no superaba el 30%. En nuestro estudio vemos cómo la resonancia fue el segundo estudio radiológico, lo cual fue contrario a lo escrito en las series asiáticas y en una colombiana, donde en estas la ecografía fue el segundo estudio más frecuentemente realizado. El tiempo entre el ingreso del paciente hasta la realización de cirugía, vemos cómo fue menor al informado en un estudio colombiano. De igual forma, la presencia de osteomielitis concomitante, que fue cercana al 45%, fue mayor a lo observado en otras series donde en estas no superaba el 19%. También en la comparación con las diferentes series podemos observar divergencias en los resultados, donde la edad de 7,9 años fue mayor en lo escrito en la mayoría de los estudios, pero guardaba similitudes con 3 estudios colombianos y uno asiático. Como mencionábamos al inicio, las tasas de resistencia de Staphylococcus aureus va a variar dependiendo del área geográfica. Y es aquí donde encontramos diferencias con 2 series colombianas y 2 asiáticas, pero similitudes con una serie latinoamericana, una norteamericana y una asiática. La necesidad de la modificación del tratamiento antimicrobiano, que en nuestra serie fue del 70%, fue similar a un estudio colombiano, pero diferente a un estudio asiático en el cual no superaba el 25%. A nivel de la mediana de hospitalización, podemos ver que es muy variable, desde estancias tan cortas como 4 días en una serie norteamericana hasta estancias de 27 días
como se lo observaba en una serie colombiana. Y esto va a depender en gran medida del tratamiento farmacológico que en nuestro caso vemos que va muy de la mano de los días de hospitalización, donde en el estudio norteamericano este tiempo hospitalario estaba muy mediado por el uso de antimicrobianos y el paso rápido a terapias parenterales, a terapias orales. De igual forma, el uso de antibióticos previos al ingreso se evidenció una gran divergencia, con valores que van entre el 6 hasta el 62%. Pero aquí cabe resaltar que tanto en el presente estudio como en un estudio asiático y en el norteamericano, el uso de este antibiótico no afectó la probabilidad de lograr un aislamiento microbiológico. Por ende, se concluye en el estudio actual que la frecuencia de aislamiento fue del 47.8%, que el agente etiológico predominante fue Staphylococcus aureus con un 92.7% y Staphylococcus aureus meticino resistente representó un 65.9%. Los factores relacionados con aislamiento microbiológico con significancia estadística encontrados fue una velocidad de eritrosedimentación menor a 40 milímetros hora que aumentaba 6.9 veces la probabilidad y una hospitalización menor a 14 días disminuía esta posibilidad un 91%. Tener presente que el estudio presentó una serie de limitaciones, una de ellas que al ser un estudio retrospectivo no hay control sobre los datos aportados por la institución. Y como la búsqueda fue basada en el Código de Enfermedades Internacionales en su 10ª edición, va a dificultar poder identificar a otros pacientes que pudieron haber sido codificados con otro diagnóstico. Al ser un estudio de un solo centro, no puede ser aplicable en todos los entornos y por ser un estudio de corte transversal, no se realizó el cálculo de la muestra para poder estimar las asociaciones. Se presentó también un sesgo de selección debido a que para el diagnóstico era una combinación tanto de imágenes, de exámenes y de procedimientos, y el no poder encontrar esta combinación podía llevar a una mala clasificación incluso en pacientes que pudieran tener esta condición. Y adicionalmente, debido a nuestro sistema de salud y a las dificultades en la asegurabilidad, no se pueden garantizar los controles en una misma institución. Y esto conlleva que se imposibilite una evaluación de las complicaciones a largo plazo y las tasas de fracaso al tratamiento. Por ende, recomendamos que se sugieren estudios prospectivos que incluyan un mayor número de pacientes o estudios multicéntricos, donde se evalúen también otras condiciones clínicas, donde se evalúen también el uso de otras pruebas que mejoren la probabilidad diagnóstica, como puede ser el caso de la reacción en cadena de la polimerasa. También el comportamiento de Staphylococcus aureus meticino resistente frente al meticilino sensible y el uso de terapias parenterales. Esta fue la bibliografía que utilizamos para hacer el estudio actual. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por el espacio. Las preguntas o dudas serán resueltas a través del canal. Muchas gracias.